Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis y el día de hoy estaré aquí contigo para analizar un poco acerca de la teoría burocrática. Sí, como lo escuchaste, la burocracia. Y estoy seguro que tú sabes algo acerca de ello. Seguramente tú estás pensando en esos largos trámites donde tienes que llevar muchos papeles y donde cada vez que vuelves te piden más y más papeles. Eso solo es una pequeña esencia de la burocracia. Si lo que tú quieres es saber realmente qué es la burocracia, te invito a quedarte y a seguir viendo este video. Sabía que tú te quedarías, así que hablaremos un poco acerca de la teoría de la burocracia. Pero no solo eso, también hablaremos cómo es que esta se relaciona con la educación. Seguramente ahora estás tratando de pensar y relacionar cómo es que la burocracia va de la mano con la educación. Pero no te preocupes, que vamos paso a paso. Lo habrás notado en las diferentes partes de este video que la burocracia es una teoría o una corriente desarrollada por el sociólogo, economista político alemán Max Weber a finales del siglo XIX. Efectivamente, estás pensando en que han pasado muchos años. Y es así. Sin embargo, tenemos que recordar que el Renacimiento fue un total movimiento que trajo muchos cambios para las personas. A pesar de ello, tendremos que dejar la historia para otra ocasión. El principio de la figura de autoridad para dirigir de manera eficiente a una organización es uno de los aspectos más relevantes de la teoría burocrática. Más adelante en este video analizaremos cuáles son esos aspectos más relevantes de la teoría burocrática. De igual manera, analizaremos cómo es que estos se relacionan con el sistema educativo y dentro del ámbito escolar. Definir qué es la burocracia puede ser un tanto complejo, y esto debido a que existen diferentes concepciones. Por lo tanto, nosotros hablaremos acerca de las características más importantes de esta teoría. De entrada, podemos decir que la burocracia tiene un carácter formal, tiene normas y tiene reglas. Las reglas facilitan que durante su funcionamiento u operaciones, la comunicación entre superiores y subordinados sean inequívocas y sean previsibles, teniendo siempre en cuenta las obligaciones y responsabilidades de cada individuo. Esto hace que se facilite su control. La división y la especialización del trabajo es un requisito del funcionamiento eficaz y eficiente de cada puesto. Eso permite asignar las responsabilidades a los empleados y facilita la no interferencia entre diferentes tareas. Como se dice de manera coloquial, zapatero a tus zapatos. Y en este aspecto, lo que se busca es el trabajo independiente que de manera en conjunta se logren grandes resultados. La jerarquía es algo muy importante en la burocracia, ya que esto facilita un control en cascada, es decir, se obtienen diferentes niveles de superioridad. Y esto lo veíamos al inicio, se tienen superiores y subordinados. Este aspecto es parte del alcance del control. Por ejemplo, si un jefe tuviera que controlar a 100 personas, le sería casi imposible lograrlo. Es por ello que este gran jefe crea a otros jefes que están subordinados a él, y ellos son quienes ayudan a controlar la gran masa. La selección de las personas se encuentra basada en el mérito y en sus capacidades. Por lo tanto, la selección, la asignación de trabajo, las promociones o las reasignaciones tienen que estar basadas en criterios de evaluación. Estos son dictados a través de normas y reglas, como lo vimos en un principio. Siempre cuentan con el modelo de autoridad racional legal, y esto es determinado por los reglamentos y organigramas. La selección basada en méritos tiene como consecuencia el toque de trabajar duro y ser persistente para lograr algo más. Es decir, al trabajar extraordinariamente tendrás la posibilidad de que un jefe se fije en ti y logres un ascenso. Los trabajadores son asignados a sus puestos por un superior jerárquico, preservando siempre el criterio de mérito y de capacidad en el cumplimiento de sus objetivos. Esto ayuda y favorece la relación entre superiores y subordinados, así como el compromiso con la autoridad de tipo racional legal.
El seguimiento estricto de los procedimientos es esencial para garantizar el respeto de la norma y la garantía de los derechos. Es por ello que de manera indiscutible los procedimientos deben de realizarse con base en los reglamentos y las disposiciones. En la burocracia se abandona el carácter impersonal, es decir, quienes están dentro no son considerados como personas, sino que son considerados como ocupantes de puestos y de funciones. Quienes rigurosamente aplican la burocracia, buscando la eficiencia y la productividad, dejan de un lado el humanismo y se centran en el bien para crecer. Algo importante por mencionar en este apartado es que cada uno puede ser fácilmente removido si es que se necesita mejorar el cumplimiento de los objetivos. La burocracia tiene por objeto la previsibilidad del comportamiento, así como la ausencia de incertidumbre sobre las tareas. Por otro lado, como ya lo hemos comentado, es el incremento de la eficiencia y de la productividad. Con ayuda de los reglamentos se prevé el rompimiento del orden y de la indisciplina, así como las tareas u objetivos a cumplir por cada uno de los trabajadores. Por otro lado, quienes utilizan esta teoría como una herramienta para la dirección de una organización deben de tener en cuenta que se pueden tener algunas consecuencias. Pueden ser buenas o pueden ser malas, pero eso depende del punto de vista de cada persona. Pero aquí te muestro algunas de las más importantes que tienes que tener en cuenta. Falta de motivación de los empleados, ausencia de identificación de los objetivos de los miembros de la organización con los objetivos de la empresa, exceso de papeleo y tendencia a protegerse detrás del cumplimiento de normas y de procedimientos. Rigidez en la toma de decisiones y resistencia al cambio. El trabajo solo se realiza según el reglamento. Ineficiencia o pérdida de productividad. Aunque parezca extraño, el sistema educativo en México tiene una gran esencia de lo que es la burocracia. A continuación, listaremos los aspectos más importantes que ya hemos visto con anterioridad y ejemplificaremos cómo es que estos se vinculan. La división y especialización es notoria cuando observamos dentro de todo el sistema diferentes puestos. Por ejemplo, un docente tiene a cargo o como objetivo el proceso de enseñanza y de aprendizaje. El director tiene la encomienda de dirigir y coordinar todo el plantel educativo. Y el secretario de Educación tiene la encomienda de dirigir y gestionar todo el sistema educativo para que éste funcione de manera correcta y eficiente. La jerarquización se vincula directamente a las figuras y al organigrama con el que cuenta todo el sistema educativo. Por ejemplo, a grandes rasgos se cuenta con secretarios de educación que pueden ser federal y estatal, subsecretarios de educación que también pueden ser federal o estatal, y de ahí hacia abajo encontramos a supervisores de zona, asesores técnico-pedagógicos, directores de plantel, subdirectores de plantel y docentes frente a grupo. En el caso de la selección con base en méritos y capacidades, el hecho es más tangible de manera parcial. Y esto lo podemos ver en las diferentes promociones en las que se ofertan las plazas dentro del sistema educativo. Por otro lado, un ejemplo más dentro de un plantel es cuando el director encomienda a un docente la coordinación o la realización de un evento dentro de la escuela. De la mano con el aspecto anterior, donde las plazas son obtenidas a través de méritos y capacidades del logro de objetivos o evaluaciones, estas son entregadas por una autoridad mayor. De igual forma, como lo mencionamos ya en el ejemplo anterior, es el director, la autoridad máxima del plantel, quien pide al docente la realización del evento. Y a esto llamamos autoridad racional legal. El seguimiento de los procedimientos de manera cabal es un aspecto burocrático que un docente que desea ser promovido debe de cumplir. Si el docente no cumple con las fechas previstas, no presenta la documentación o no presenta su evaluación, simplemente es removido de la lista. Puesto que en el medio público o en el medio gubernamental difícilmente se cumplirá este aspecto, dado que existen grupos que defienden y promueven los derechos laborales, en el medio privado el dueño o un superior del instituto educativo puede remover de manera precoz a un docente el cual no ha cumplido con los objetivos esperados.
reemplazando sus funciones y sus cargos de manera pronta por otro docente. Finalmente, dentro del sistema educativo se cuentan con normas, reglamentos y con una ley general de educación, mismos que en conjunto tienen como objetivo dictar y antelar el funcionamiento del sistema educativo. Ahora ya conoces cómo es que la burocracia y la educación pueden estar estrechamente ligadas. Hay algo importante que debes de saber. Mucho tiempo después, algunas de las consideraciones que resultaban un tanto negativas de esta teoría fueron analizadas y retomadas por otros autores como Robert Merton, quien llamó disfunciones de la burocracia a todos los defectos y efectos negativos que ésta ocasionaba. Dentro de su análisis encontró características como la rigidez y la resistencia al cambio, y su aportación es que estas deberían ser cambiadas por la flexibilidad y la adaptación. En conclusión, la teoría burocrática tiene aspectos que ayudan a señalar y ayudan a delimitar los lineamientos para una organización o una institución, teniendo siempre el control, la eficiencia y la optimización de los recursos. La burocracia, al ser tomada responsablemente, puede ofertar grandes beneficios a nivel administrativo. Sin embargo, las disfunciones de la misma deben de ser analizadas y tomadas en cuenta. Ahora que tú ya conoces qué es la burocracia y cómo es que está implícita dentro del sistema educativo, es momento de que tú pienses si es buena o es mala, pero nunca olvides que tu opinión siempre es la mejor. Te dejo aquí algunos de los documentos que yo utilicé para poder hablarte acerca de la burocracia.